A ver, dicho en voz alta, suena ridículo. Parece una de esas teorías de Internet que nacen a las 3 de la mañana, entre sueño, memes y muy malas decisiones. Pero aquí viene el problema. Esta vez es real. Porque la naturaleza, por algún motivo que da bastante mala espina, parece tener una manía rarísima con una forma muy concreta. La de un cangrejo. Sí, tal cual. Animales que no eran cangrejos acabaron pareciéndose a cangrejos. Varias veces, como si la evolución llevara millones de años probando diseños y de repente dijera: no, espera, esto con pinzas iba mejor. Y vale, suena gracioso, hasta que dejas de reírte y te haces la pregunta importante: ¿por qué demonios está pasando esto? Porque cuando la naturaleza repite algo una y otra vez, no suele ser por capricho, suele ser porque ha encontrado una solución inquietantemente buena. ¿Esto te parece una coincidencia absurda o una señal de que la evolución sabe algo que nosotros no? Quédate conmigo, porque cuanto más avances en esta historia, menos ganas te van a quedar de volver a mirar a un cangrejo igual. Aquí es donde la historia se pone seria. La evolución convergente ocurre cuando animales muy distintos, sin parentesco cercano, terminan desarrollando rasgos parecidos porque están intentando resolver el mismo problema. Nadie copia a nadie. Simplemente la naturaleza se topa una y otra vez con soluciones que funcionan. Es la meca de la irreverencia. Y eso ya es bastante inquietante, porque significa que, a veces, la vida no improvisa tanto como creemos. A veces prueba caminos distintos y acaba llegando al mismo sitio. Si un cuerpo sirve para moverse mejor, protegerse más, esconderse rápido o gastar menos energía, hay muchas posibilidades de que vuelva a aparecer. Y eso es justo lo que vuelve tan extraño el caso del cangrejo. Porque no hablamos de animales que más o menos se parecen. Hablamos de criaturas distintas que con el tiempo acaban desarrollando un cuerpo ancho, bajo, blindado y sorprendentemente eficaz. Y ahora viene la parte incómoda. Si esta forma es tan buena, ¿qué significa exactamente parecerse a un cangrejo? Porque no todo lo que parece un cangrejo es un cangrejo de verdad. Y créeme, cuando entras en ese juego de apariencias, la cosa se vuelve mucho más rara. ¿Tú crees que la naturaleza repite diseños porque son perfectos o porque no le queda otra? Y sigue mirando, porque ahora empieza la parte en la que hasta identificar un cangrejo se vuelve sospechosamente complicado. Cuando piensas en un cangrejo, piensas en un cuerpo ancho, duro, bajo y compacto. Y no es solo estética marina. No es que la naturaleza se levantara un día con gustos geométricos rarísimos. Es que esa forma funciona. Y funciona de una manera casi insultante. Un cuerpo achatado mantiene el centro de gravedad muy cerca del suelo. Eso significa más estabilidad. Y en el fondo del mar, entre rocas, corrientes y golpes de agua, la estabilidad no es un extra. Es la diferencia entre seguir vivo o salir volando con todo el drama. Además, esa silueta baja le permite meterse bajo piedras, esconderse en grietas y aguantar mejor tanto el empuje del agua como el ataque de un depredador. Porque un animal largo y expuesto tiene más puntos débiles. Uno compacto, blindado y pegado al terreno. En cambio, es otra historia. Es mucho más difícil de atrapar. Más difícil de voltear. Más difícil de romper. Básicamente, menos animal vulnerable. Más caja fuerte con mal carácter. Y luego está la coraza. No es solo protección. Es casi una fortaleza andante. Mientras otros crustáceos, como las langostas o los camarones, tienen cuerpos más alargados, más segmentados y con partes más expuestas, el cangrejo lo recoge todo, lo comprime todo, lo protege todo. Todo en él parece decir lo mismo: a ver si ahora te atreves.
Y las patas tampoco están ahí para decorar. Son cortas, fuertes y están colocadas de una forma que les da un control brutal del movimiento. Sí, caminan de lado, que visualmente parece que van tarde a una reunión muy importante. Pero lo interesante no es lo raro que se ve. Lo interesante es que funciona. Ese movimiento les permite reaccionar rápido, esquivar amenazas y recolocarse sin perder de vista el peligro. Y en un entorno lleno de depredadores, golpes, competencia y caos, eso vale oro. Así que a estas alturas, la pregunta ya no es si la forma del cangrejo funciona. La verdadera pregunta es mucho más inquietante. ¿Por qué funciona tan absurdamente bien? ¿Y por qué la naturaleza insiste tanto en volver a ella? Déjamelo en comentarios. Si pudieras diseñar al superviviente perfecto, ¿lo harías parecerse a un cangrejo? ¿O te parece demasiado sospechoso que la evolución lo tenga tan claro? Porque cuanto más analizas esta forma, más parece que no estamos viendo un simple animal. Estamos viendo una solución. Porque sí, las langostas también son fuertes. También sobreviven. También llevan millones de años haciendo bastante bien su trabajo sin pedir permiso a nadie. Entonces, ¿por qué la evolución no insiste con ellas del mismo modo? Porque el cuerpo de una langosta es mucho más difícil de retocar sin destrozar el invento. Es largo, segmentado y depende muchísimo de una gran cola muscular. Todo eso le sirve, claro, pero también la vuelve menos flexible a la hora de transformarse. No puedes coger una langosta, aplastarla, acortarla, ensancharla y esperar que siga funcionando como si nada. Sería como intentar convertir un tren en una caja fuerte con patas. Técnicamente puedes soñar con ello. Biológicamente, la cosa se complica bastante. En cambio, algunos crustáceos que parten de cuerpos más compactos sí tienen margen para acercarse poco a poco a esa forma de cangrejo. Más ancha, más baja, más protegida y más estable. Y aquí está la clave. En evolución no basta con que una forma sea buena. También tiene que ser alcanzable. Y al parecer, para ciertos animales, llegar a una forma parecida a la del cangrejo era mucho más viable que intentar convertirse en una langosta blindada y rediseñada desde cero. De hecho, una vez que te acercas a esa estructura, salir de ella tampoco parece tan fácil. Porque volver atrás exigiría alargar otra vez el cuerpo, reorganizar músculos, rediseñar la cola y rehacer medio animal. Y la evolución no suele hacer reformas integrales si ya encontró un piso con buenas vistas. Así que cuanto más lo miras, más inquietante se vuelve la idea. Tal vez la forma del cangrejo no solo sea eficaz. Tal vez también sea una trampa evolutiva, una posición ventajosa, un lugar al que es relativamente fácil llegar y bastante difícil abandonar. Así que dime en comentarios, ¿tú crees que la evolución elige siempre lo mejor? ¿O simplemente se queda con lo que ya funciona demasiado bien? Porque si eso es cierto, entonces la siguiente pregunta da bastante vértigo. Si tantos animales terminaron acercándose a esta forma, ¿quién fue el primero en llegar ahí? Aquí la historia se vuelve más rara. Los primeros cangrejos verdaderos aparecieron hace más de 200 millones de años. Pero lo inquietante no es solo que sean antiquísimos, es que no estaban solos. Por esas mismas épocas, otros crustáceos que no eran cangrejos verdaderos empezaron a desarrollar formas muy parecidas. Y entonces aparece la pregunta incómoda. ¿Qué convierte a un cangrejo en un cangrejo de verdad? Durante mucho tiempo, la respuesta no fue genética, fue visual. Básicamente, si parecía cangrejo, se movía como cangrejo y tenía ese aspecto compacto y aplanado, entraba en el saco. Así quedó fijado el molde. Los cangrejos verdaderos no son verdaderos.
porque inventaran esa forma, ni porque fueran una versión premium del resto. Simplemente fueron el grupo que nosotros usamos como referencia. Y ahí empieza el juego. Porque de pronto aparecen animales que parecen cangrejos, actúan como cangrejos y podrían engañar a casi cualquiera, pero no son cangrejos. Y algunos de esos impostores son mucho más extraños de lo que parece. ¿Tú serías capaz de distinguir un cangrejo real de un impostor? Porque lo que viene ahora demuestra que en la naturaleza las apariencias engañan muchísimo más de lo que deberían. Uno de los casos más famosos es el cangrejo real. Y aquí llega el giro, porque genéticamente está mucho más cerca de los cangrejos ermitaños que de los cangrejos verdaderos. Sí, tiene cara de cangrejo, tamaño de cangrejo y presencia de criatura que claramente cobra alquiler en el fondo del mar, pero su historia evolutiva va por otro lado. Sus antepasados dependían de conchas ajenas, como esos pequeños ermitaños que mucha gente ha visto en playas o costas rocosas. Con el tiempo, algunos linajes endurecieron su cuerpo, dejaron de depender de conchas externas y fueron adoptando una forma cada vez más parecida a la de un cangrejo. No por imitación, porque funcionaba. Y eso es lo inquietante. Desde caminos distintos, la evolución volvió a empujar hacia la misma solución. Y el cangrejo real no está solo. También están los cangrejos de porcelana, otro grupo distinto que vuelve a repetir el mismo patrón. Parece cangrejo, se llama cangrejo. Pero la historia real es bastante más enrevesada. Y aquí la pregunta ya es inevitable. ¿Cuántos animales parecen cangrejos sin serlo realmente? Porque cuando la misma silueta aparece una y otra vez, ya no parece una coincidencia. Parece una obsesión. ¿Qué te inquieta más? ¿Que existan tantos impostores o que la evolución siga llevándolos a todos hacia la misma forma? Déjamelo en los comentarios. Y si todo esto ya parecía raro, aquí se pone peor. Existen fósiles con rasgos muy cercanos a la forma de cangrejo, incluso antes de que los cangrejos verdaderos estuvieran bien establecidos. O sea, esto no es una rareza reciente. Es una tendencia antigua, profunda y repetida. La evolución llegó varias veces a cuerpos anchos, aplanados, compactos, con la cola replegada, como si tropezara siempre con la misma idea. Pero entonces aparece otra pregunta. Si esa forma era tan buena, ¿por qué muchos de esos primeros intentos desaparecieron? Porque no bastaba con parecer un cangrejo. Había que hacerlo bien. Algunos no tenían una coraza lo bastante resistente. Otros no contaban con la estructura adecuada para moverse con esa estabilidad. Y otros simplemente quedaron atrapados en mundos que colapsaron. La naturaleza probó, falló y volvió a probar, hasta que algunas versiones sí funcionaron. Y eso hace que los cangrejos actuales sean todavía más inquietantes. No son solo animales exitosos, son la versión pulida de un diseño que la evolución llevaba muchísimo tiempo perfeccionando. Así que dime en comentarios, ¿qué da más miedo? ¿Que la naturaleza se equivoque o que siga intentando lo mismo hasta que lo perfecciona? Porque lo más extraño de todo es que este proceso quizá todavía no ha terminado. La respuesta da un poco de vértigo. Cualquier crustáceo con una base corporal adecuada y sometido a ciertas presiones podría, en teoría, avanzar hacia esa forma. De hecho, ya se han visto linajes con señales tempranas. Cuerpos más aplanados, colas más recogidas, cambios que apuntan en esa dirección. No significa que todos vayan a acabar ahí, pero sí significa algo inquietante. El camino existe, y la evolución sabe encontrarlo. Ahora bien, no. Un león, una lagartija o un ser humano no van a despertarse convertidos en cangrejo. Calma. De momento puedes seguir con tu rutina sin pinzas. La carcinización
afecta sobre todo a crustáceos porque su cuerpo ya permite esa transición. Otros animales no parten de esa base. Y eso en evolución lo cambia todo. La naturaleza no empieza desde cero. Trabaja con lo que tiene. Así que no, tú estás a salvo. Por ahora. Pero aquí viene lo interesante. Aunque la carcinización completa sea cosa de ciertos crustáceos, otros animales sí han desarrollado formas parecidas por razones muy similares. Y eso hace que todo esto sea todavía más extraño. No por magia, no por obsesión mística, porque funciona. Aunque seamos sinceros, que la naturaleza repita el mismo diseño tantas veces sigue dando un poco de mala espina. Como si después de probar 1000 caminos, la vida siguiera susurrando la misma respuesta. Otra vez esto. ¿Tú crees que la evolución crea o simplemente descubre las pocas formas que de verdad sirven? Al final, quizá la gran lección no sea que todo se convierte en cangrejo. Quizá sea algo todavía más inquietante. La evolución no sigue un destino fijo, pero tampoco tiene libertad infinita. Está limitada por la física, por el cuerpo del que parte y por lo que realmente funciona. Y cuando una forma funciona demasiado bien, la naturaleza tiende a volver a ella. Eso es lo que vuelve tan fascinante la carcinización. No es solo una rareza científica, es la prueba de que la vida prueba, falla, corrige y a veces regresa al mismo dibujo. Y en este caso, ese dibujo tiene forma de cangrejo. No, seguramente mañana no despertarás con pinzas. Esperemos que no, bastante complicada es ya la vida sin tener que entrar de lado en las habitaciones. Pero ahí fuera, en silencio, entre corrientes, rocas y millones de años de ensayo, la naturaleza podría estar intentándolo otra vez. Poco a poco, sin hacer ruido, hasta que algún día, en algún rincón del planeta, otra criatura vuelva a adoptar esa forma imposible y familiar. Y entonces la pregunta volverá a aparecer. ¿Era este el destino desde el principio? ¿O simplemente la mejor manera de seguir con vida? Si este viaje te ha volado la cabeza, suscríbete, porque lo que la naturaleza esconde a veces es muchísimo más extraño que cualquier ficción. Y déjame en comentarios tu respuesta. ¿El cangrejo es una coincidencia evolutiva? ¿O la prueba de que la vida siempre acaba encontrando los mismos secretos? Te leo. Porque cuanto más miras a la naturaleza, más parece que ella ya sabía la respuesta. Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en la próxima aventura de Un Mundo Perdido.